Pichincha. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa intercultural, clasificación F, formativo, educativo, cultural. Categoría A, apto para todo público. Tambores en la diáspora, son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores, suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Guarapo me está fumando, guarapo me fumará, y si guarapo me fuma yo fumaré a los demás. Allá él va, que la poma crece, allá él va, te da la fortuna, allá él va, porque en esta vida, allá él va, guarapo te fuma, allá él va, que la poma crece, allá él va, te da la fortuna, allá él va, porque en esta vida, allá él va, guarapo me fuma, el aguardiente de caña, es un triste majadero, se me sube a la cabeza como si fuera un sombrero, y alba, de la poma crece. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a todos, a todas por estar este día miércoles 11 de diciembre ya. El pasado miércoles no estuvimos en nuestro programa, la emisora estuvo de florestazo, así es que no tuvimos y no retransmitimos nuestro programa, pero disfrutamos de un buen 40 juntos, juntas, de los trompos, de estar aquí acompañados de la gente de la comunidad. Pero estamos hoy retomando y también retomando para nosotros de una manera así como muy comprometida lo que está pasando con el pueblo, las cosas que están pasando en el país, y tenemos hoy unos 3 invitados que para nosotros es un placer. Pero antes de eso, también nosotros queremos hacer un homenaje al fallecimiento de Jalisco González, y vamos a escuchar un poquito de su poesía en honor a este gran poeta nuestro que, si bien es cierto ahora ya no está con nosotros, siempre ha dejado ese legado y lo seguiremos recordando por todo lo que nuestros ancestros son para nosotros. Como pueblo afroecuatoriano quiero decirles y contarles que nuestros adultos, nuestros ancestros siguen siendo esos guías en nuestro caminar. Entonces en este miércoles 11 queremos empezar nuestro programa escuchando un poco de la poesía de nuestro hermano, nuestro ancestro Jalisco González. Posturera de ovillos largos, de larga nostalgia entre las cejas, de madejas enredadas, el mismo hilo enredado en tu mala suerte. En vano busca la punta del ovillo detrás de tus espaldas sangrantes. Si frente a ti está la pócima asesina, yo estoy llorando al compás de tu cansancio. Veo llegar el alba y el sueño disminuye el tropel que surcen los vestidos rotos, el agujereado silencio como pobres estrellas en el cielo, huérfanas, durmiendo a la intemperie. Yo quisiera llamarte amor y me estoy ahogando en el salobre de mis propias arenas, junto al mar que nace de mis inconformes pupilas. Yo quisiera y busco entre mis dientes las palabras escondidas para llamarte, simplemente por tu nombre, o tal vez te llame amiga para recoger los besos caídos de este costado roto
rojo que se te olvidó surcir. Por allí nos despojaron de la vida y la noche te alejaron de tus senos fragantes, donde solía llegar a descansar en mi inútil andanza y este paladear de días callados, absorbidos de sangrías amargas. De aquí te veo volver, pero distante, al otro lado de la playa, donde mis arenas no alcanzan a tocar tu piel escurridiza, y te estoy esperando en cada luna. Ven a surcirme las heridas que dejaste. Siempre este abierto traje que empieza a platear después de conocerte. Confesióname uno nuevo, sencillo, de colores firmes, hecho con los hilos sudorosos de todos los obreros que luchan, que no desmayan, aunque tengan guindado un rompeolas en su canción de mar enfurecido. Y ponle un puño rebelde con los besos que te di. Si te aguardas calladamente alguno de ellos en tu costurero, después puedes marcharte. Guarapo me está fumando. Ahí estuvimos escuchando una parte de ese gran legado poético que nos deja Jalisco González. Y para nosotros como Afrocomunicaciones, como Tambores en la Diáspora, rendir este pequeño homenaje. Esperamos sí dedicarle todo un programa que nos deja Jalisco González, y para nosotros supimos ya de su fallecimiento y extendemos nuestro cariño, nuestro afecto a toda su familia y a todo el pueblo. Programa a este hermano que ya no está con nosotros, que el día viernes supimos ya de su fallecimiento y extendemos nuestro cariño, nuestro afecto a toda su familia y a todo el pueblo afroecuatoriano, y por supuesto al pueblo ecuatoriano que pierde a uno de estos grandes hombres también. Bueno, chicas, bienvenida, está Marisol, Soba, bienvenida Marisol, Karina, Sofía, bienvenidas chicas. Muy buenas tardes con todas y todos, un gusto volver aquí a la cabina de Radio Pichincha Universal, y hoy con un tema que nos convoca, que es el de la situación de derechos humanos del pueblo afroecuatoriano en el marco de un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué avisorar de la visita de los expertos de derechos humanos del pueblo afrodescendiente en Ecuador por parte de ONU en este mes y la Declaración Internacional del Decenio Afrodescendiente? Esto viene de la resolución de Defensoría del Pueblo 073-2018. Muy buenas tardes, qué rico volver acá y sobre todo estar muy bien acompañados de mis hermanos. Igual sintiendo mucho la muerte de un gran compañero, gran maestro, gran luchador, y también extenderle igual un abrazo a toda su familia. Y véngase, hoy tenemos unos invitados. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí como todos los miércoles, listas para dar inicio a nuestro programa Tambores en la Diáspora. Y véngase, hoy tenemos unos invitados de lujo. Yo quiero que podemos leer un poquito, preséntales tú, Sofi. Claro, tenemos aquí a Gina Benavides Llerena. Ella es académica con larga trayectoria, ella es magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, especialista superior en Derechos Humanos y doctora en Jurisprudencia. Fue coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos, sus siglas PADH, de la Universidad Andina, en la cual ahora es docente. También ahora es coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos en la mención de exigibilidad estratégica. También está con nosotros un hermano nuestro, Juan Carlos Ocles. Él es doctor en Jurisprudencia y abogado, especialista en Derechos Humanos. Él coordinó el informe del Ecuador ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre Derechos del Pueblo Afroecuatoriano en el Plan Nacional de los Derechos Humanos del Ecuador. Además, es el presidente de FOCNEP. Mil perdones, del presidente actual es Nivo Delgado. Él fue presidente de la FOCNEP. También tenemos aparte al doctor David Quiñones. Él es médico en formación y epidemiólogo de especialización. David es director del Hospital Delfina. Mil perdones, de aquí se equivoca todo el momento con el pasado y el presente.
David fue director del Hospital Delfina Torres de Concha. Además, fue director distrital de salud de Loya Alfaro. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Además, también fue una trayectoria académica. Ahora es coordinador nacional de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana del Decenio. Así que aquí estamos con nuestros invitados con una trayectoria académica y profesional bastante amplia y que nos van a poder nutrir y tener un diálogo rico en cuanto a nuestro tema de hoy. Pero nos vamos ahorita con un poquito de Octubre de 1492. Y empezó la pesadilla. 500 años después de que llegó el genovés, América Latina sufre en su diario acontecer. Desde palos de moguer y aún no sana la herida. Cada pueblo americano lucha por una salida. 500 años después del arribo de Colón, América en su confusión hoy vive en un laberinto. Perdimos identidad, hoy solo somos latinos. No somos negros ni blancos, ni tampoco somos indios. ¿Dónde están hoy que se hicieron los que ayer te conquistaron? Los que todos se llevaron, ¿por qué no te dan la mano? ¿Será que a tanto dolor le vamos a hacer una fiesta? Hay que celebrar América, si hoy te une la pobreza, la inflación, la deuda externa, hambre, drogas y atentados. Y como si fuera poco, hoy juegan con tu pasado. El pasado nuestro fue, ay Dios, qué calamidad, genocidio, y lo tenemos que celebrar. Se nos fue América India, queda América Latina.
Pacífico y hay pobreza en mi tierra. ¿Qué paliza le darían los incas si lo vieran? ¿Por qué tanta crueldad con esta hermosa tierra? Guarapo me está fumando. Seguimos aquí en Tambores en la Diáspora. Como saben todos, la música es parte de nuestra resistencia y como veníamos escuchando acá a Hansel Enrique Camacho Santos, porque la protesta también se hace presente aquí en la salsa. Este cantante colombiano nace el 23 de julio de 1956 en Quibdó, Chocó, Colombia. Es un cantautor y director de salsa colombiano. En su juventud fue destinado a la carrera futbolística en el Club América de Cali, pero luego se decidió por la música. Ganó el premio Oro Canalete en Quibdó. En 1985 firma justo a su grupo Changó un contrato de grabación con Sony Music, titulado La Pretenciosa. Además de la música, ha hecho apariciones breves en telenovelas. La canción que escuchamos 500 años después, a ritmo de salsa, nos invita a cuestionarnos: ¿qué celebras, América? Tras 500 años de la llegada europea a América. Sofi, ¿qué nos tienes? Bueno, para comunicarle y a los que no sabían que estamos en Facebook, estamos como Afrocomunicaciones S, también en Instagram como Afrocomunicaciones S. Allá pueden encontrar un poco más de información acerca de lo que estamos hablando y las transmisiones de los programas pasados. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Como les habíamos comentado, estamos aquí con Juan Carlos, con Gina y David. Queremos dar... sí, por favor, compartimos los micrófonos. Gina, bienvenida. Nosotros hemos hecho así como un alcance de lo que siempre uno anda buscando de quién eres, pero sabemos muchísimo más de eso, el compromiso que has tenido de la defensa de los derechos humanos y muy cercano al pueblo, y eso es lo que nos convoca hoy, así es que bienvenida. Nosotros sí quisiéramos empezar a hablar sobre lo que estamos celebrando ahora. Ayer fue ya un aniversario más de la Declaración de los Derechos Universales y eso nos convoca también. Eso para empezar. Gina, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio, un espacio entiendo que específico para trabajar por los derechos de la población afrodescendiente afroecuatoriana aquí en el país. Un espacio, yo digo, necesario. Siempre necesitamos reivindicar estos espacios específicos para hablar de las necesidades de grupos que en el caso de la población afro que históricamente han sido excluidos. Entonces, felicitaciones por el espacio, que siga creciendo, que tengan cada vez más sintonía, y que la sintonía no solamente sea de población afrodescendiente, sino de todos y todos, porque todos tenemos que tener un compromiso por los derechos de la población afroecuatoriana y afrodescendiente en general. Sí, el día de ayer estuvimos celebrando los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta proclamación que se hizo en un espacio saliendo de la Segunda Guerra Mundial, cuando adoptamos esta que es una utopía que yo creo que siempre nos debe alimentar, el cómo tener un instrumento que nos permita en cualquier lugar del mundo sentirnos y reconocernos como personas, y que además tenemos una serie de derechos que tienen que tener sentido porque han sido forjados no solamente por nuestra naturaleza humana, sino por las luchas históricas que se han venido dando por parte de distintas personas y sobre todo de distintos colectivos. La conmemoración de este aniversario, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con la adopción de esta declaración, es importante, y es un momento para reflexionar, para decir, a ver, ¿cuánto de estos derechos efectivamente se están haciendo realidad? Lastimosamente en derechos humanos siempre tenemos un contraste entre la realidad y lo formal, y
a veces nos puede parecer que nos decepciona esto, porque dices, no pasa nada, los derechos están proclamados, después de la Declaración Universal surgieron muchos otros tratados, ahora tenemos más de unos 100 instrumentos, si no son más, en materia de derechos humanos, y uno dice, ¿qué pasa con tanto instrumento y por qué sigue habiendo violaciones de derechos humanos? Y creo que uno tiene que estar consciente de algo, o sea, estos instrumentos son el espacio formal y lo que están ahí es para que sean herramientas. Y esas herramientas, como en todo, ¿no es cierto? Cuando hay herramientas, uno tiene que aprender, primero a saber que existen, y luego a saber utilizarlas para lo que queremos. En este caso, construir una sociedad justa, una sociedad en la que se reconozcan los derechos de todas las personas. Entonces, aunque hay este contraste siempre, yo creo que yo por eso digo que también tenemos que retomar la idea de la utopía, esa utopía que nos tiene que seguir diciendo, pueden haber problemas y hay violaciones, pero también tenemos todos los seres humanos la capacidad de transformar estas realidades. Y los desafíos están ahí, los derechos siempre son derechos vivos. No podemos decir que la Declaración Universal ya dijo todos los derechos, de hecho, siempre están en construcción, las realidades de cada país, las realidades a nivel también de las diferentes regiones va a ser distinta, y los desafíos que tenemos es siempre estar atentos a mirar estos nuevos contextos, estos nuevos problemas de derechos humanos que van surgiendo, y posicionarnos para que estas realidades se conozcan, se transformen, y quienes están obligados a responder frente a estas violaciones lo hagan y lo hagan de manera efectiva por varias vías, ¿no? Puede ser generando políticas públicas, generando normativa y generando sobre todo prácticas conscientes de que tenemos que respetar por sobre todo la dignidad de las personas. Juan Carlos, en ese marco, ¿cómo se han venido gestando los derechos para el pueblo afro? Moyuba Burea She con todos y todas. Creo yo que los derechos del pueblo afro ecuatoriano y de todos los seres humanos tienen un antecedente histórico, y ese antecedente es la Carta de Mandén. La carta construida por Sundiata Keita en 1235, que fue reconocida por las naciones, por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad en el 2009. Esa es la herramienta base desde donde se construye la que ahora estamos celebrando el día de ayer, sus más de 70 años o 70 años de su declaratoria. Cuéntanos un poquito más, ¿dónde nace esta carta que es como la base para después la declaración? Es en el Imperio Malí, en África, en el continente africano, con su rey Sundiata Keita, quien después de haber luchado contra la opresión de otro dirigente, logró reunir a las 12 tribus, a los 12 pueblos, y logró construir con ellos. Y decimos que es la primera carta, y así ha sido reconocida no por los negros del mundo, sino por la UNESCO, por una institución creíble, es la que sostiene que fue la primera carta que da origen o alimenta a la que ahora llamamos Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué contenía la carta? Son 44 artículos, pero lo básico es lo que nos plantea en el artículo 5, que dice: cada cuerpo tiene derecho a la vida y a la preservación de su integridad física. Imaginémonos, en 1235 estábamos hablando de la dignidad del ser humano como tal. Vamos a retomar, vamos a seguir retomando, tenemos un corte obligatorio. Dale, mi Ronnie, gracias. Inicio de espacio publicitario. Les invitamos a todos a vivir una experiencia de cuento en los mercados navideños. Regalos, música y la mejor comida. Una Navidad como solo se la vive en el centro del mundo, que les hará creer de nuevo en la magia. Del 12 al 15 de diciembre en el Parque Bicentenario y la Plaza Cívica Quitumbe. Entrada libre. Más información de esta y otras actividades en quito.com.es.
Ven a la Casa de la Música y disfruta los más hermosos villancicos en el 10º Festival Navideño. Este año el festival contará con la participación de la orquesta UIO, Ian Valverde, Coros Niños Cantores del Pueblo, Coro Maigua, Coro de la Compasión y la Escuela Metropolitana de Danza. Domingo 22 de diciembre, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Patrocinan Diners Club, Tu Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador, Metro Ecuador, Grupo TV Cable y Unive Schwarzkopf. Fin de espacio publicitario. En Punto Noticias, decimos la verdad, que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad, como una garantía que debe cumplirse para todos. Asumimos los desafíos y caminamos junto a usted para comprender los hechos y sus contextos. Wilson Robalino, Licenia Espinel, Washington Yepes y todo nuestro staff periodístico todos los días narran los acontecimientos en las 3 emisiones de Punto Noticias. A las 6 horas, 12 horas y 17 horas. Radio Pichincha Universal. El otro relata. Guarapo me está fumando. Bueno, sí, después de este cortecito comercial, no musical, devolvemos la palabra a Juan Carlos Ocles, que nos está acompañando y que nos venías explicando sobre esta primera carta declarada en Mali hace mucho tiempo. Decíamos eso. Por ejemplo, muchos sostienen que la Carta Magna de Juan Sin Tierra es la que da origen. Ya, sin embargo, tenemos que recordar que es un levantamiento de los terratenientes que le obligan al rey Juan Sin Tierra a reconocer unos derechos que les favorecía netamente a estos terratenientes. Y esta es la carta de Mandén, es la que comienza a reconocer realmente a todos los seres humanos como tal. He rescatado algunos, por ejemplo, el artículo 14 nos dice: nunca ofendas a las mujeres porque son nuestras madres. Bienvenido a este espacio, lo retomamos, lo aseguramos y lo sostenemos. El artículo 23 nos dice: nunca traiciones al otro, respeta tu palabra de honor. Y el 31 nos dice: debemos ayudar a los que estén en necesidad. Y ahí quiero entrar a la definición de derechos que hace Papa Juan en 1984. Papa Juan es un personaje del Juncal, ya es uno de los fundadores de la comunidad de Juncal, y él planteaba que los derechos son responsabilidades mutuas que debemos cumplirlas para garantizar una vida de hermandad entre todos, satisfaciendo las necesidades que impiden crecer como personas y comunidad. Es decir, si yo exijo mis derechos, al otro lado están mis responsabilidades. Y es bajo ese criterio que las organizaciones afroecuatorianas han ido construyendo, han ido peleando sus espacios y sus derechos, que se fueron cristalizando primero en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el artículo 9 y 10 de ese plan de 1998. Posteriormente, esto sirvió como base para que la Asamblea de Sangolquí recoja estos derechos, y por primera vez el pueblo afroecuatoriano, o el pueblo negro como a mí me encanta, es reconocido jurídica y constitucionalmente en este país. En el artículo 83 ya nos plantea y nos dice que somos ¿En qué parte año? En la Constitución 98. De 1998. Es decir, para nosotros la partida de nacimiento constitucionalmente en este país está en Sangolquí. Qué chévere, ¿no? Doctor.
David, ¿cómo ha estado el pueblo desde la organización de la sociedad civil trabajando, promoviendo, ejerciendo y exigiendo se cumplan estos derechos? Bueno, saludar a cada uno de ustedes, hermanas, por habernos invitado. Ya me habían invitado alguna vez, estuve creo por vía telefónica acá, pero qué gusto estar con ustedes y con estos panelistas acá. Y quiero comenzar diciendo que nuestros respetos a la memoria del maestro Jalisco González. El pueblo afro está de luto no solo ahora, sino por mucho tiempo, ¿cierto? A veces se agudiza ese luto cuando se nos van las leyendas, pero respetamos eso y ello nos ayuda a crecer, ¿no? Ese es un punto de apoyo para nosotros avanzar. Y Juan Carlos ha sido muy claro en torno al tema histórico del pueblo afrodescendiente, la Carta de Mandén. Ese es uno de los temas fundamentales por el cual el pueblo afrodescendiente debe comenzar a contar su historia. Cuando le arrancas la historia a un pueblo, pues ese va en cualquier dirección, pero no va al punto fijo donde debe ir. Y ese es un trabajo de la colonia. Y lamentablemente estos estados nuestros tienen fuertes rezagos coloniales, ¿cierto? Entonces, cuando podamos contar la historia de los afrodescendientes, entonces el mundo tendrá otra visión de lo que realmente somos nosotros. Porque nosotros estamos claros en eso, otros no están en claro. Y la historia siempre la cuenta quien gana la batalla, no la cuenta el perdedor, por supuesto. Entonces dice un adagio africano que usar la historia como ciencia es la disciplina forjadora del espíritu. Y eso es fundamental. Yo soy médico y cuando me gradué me hicieron jurar la carta o la declaración de Hipócrates, ¿no? Como el primer médico de la humanidad. Así me enseñaron, ¿no? Pero cuando leí un poquito me enteré que fue Imhotep y era un afrodescendiente y no era Hipócrates. Pero nos hacen repetir cosas. Entonces, esta sociedad como Estado tiene una deuda histórica con los sectores más deprimidos. Y estamos deprimidos no por nosotros, sino por otros. Claramente hay una definición de la sociedad. Existe una sociedad mayor que controla, que dirige, y hay una sociedad menor que no dirige, ¿cierto? Entonces se implementan las políticas de esa sociedad mayor. Y ese es el problema que tenemos los afrodescendientes, los indígenas, los montubios, incluso los blancos mestizos pobres en este país, pues la visión política que se aplica es la del otro, del mayoritario, del quien tiene el poder. Y por ello no se reconocen derechos, por eso se vulneran derechos, y históricamente pareciera que eso es normal. Y se ha hecho una normalidad violentar o vulnerar derechos. Y yo estaba en la frontera norte de Ecuador cuando hubieron los acontecimientos del año 2017, donde hubieron las bombas en la frontera, ¿se acuerdan? Y hicimos todo un plan desde las organizaciones para que el Estado como Estado llegue al territorio. Llegaron dos partes del Estado al territorio. Llegaron primero los militares, creo que con buen presupuesto, y segundo llegó la Defensoría del Pueblo. Y por eso quiero saludar a Gina aquí presente, porque tuvimos una declaración desde la Defensoría del Pueblo que recogió el sentimiento de nuestras comunidades. No atender la salud, no atender educación, no atender el empleo, no atender desarrollo productivo en nuestras comunidades es atentar contra los derechos humanos. Y realmente es lo que venimos reclamando del Estado. Aquí no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, que los gobiernos pasan. Pero el Estado debe tener una política clara en torno a reconocer y respetar derechos en este país. Y es lo que venimos rescatando. Y la declaración, la resolución de la Defensoría del Pueblo, Gina, creo que recogió, ¿cierto?, toda esa aspiración que tenían. Lamentablemente, no pasan por algunos otros factores del cumplimiento de derechos. Esa exigencia del cumplimiento de derechos. Y no deberíamos estar luchando a esta etapa, a esta fecha, porque se reconozcan derechos. Deberíamos estar ejerciendo los derechos
que tienen los ciudadanos en este país. ¿Cómo articulamos eso? Por un lado, David está haciendo alusión a una resolución que lo hace efectivamente Defensoría del Pueblo en tu rectoría. ¿Cómo articulamos eso? Hay un decenio que mucha gente no lo conoce, no lo entiende, incluso nuestras autoridades, una declaración de Naciones Unidas para mitigar en parte toda esta, que ya hemos hablado, esta desigualdad en el pueblo afrodescendiente. Y tenemos, y quiero en esa parte decirles a los tres, y tenemos la visita de 2 relatores de Naciones Unidas de los derechos del pueblo afrodescendiente. ¿Cómo nosotros ya tenemos, nos hablabas tú, Gina, de los instrumentos, nos hablabas tú de tener estas como herramientas para... Juan nos está diciendo, bueno, los derechos no son de ahora, han sido mucho antes, pero también nos ha dicho quién cuenta la historia, David, y cómo se la cuenta. Sin embargo, ves una realidad, que es la que hablábamos, una desigualdad grande, un empobrecimiento del pueblo afroecuatoriano, el que está quiero decir, el más empobrecido en la nación, y que nos afecta a todos y a todas. ¿Cómo retomamos todas estas herramientas? ¿Cómo vemos esta resolución? Y en base a eso hacemos nuestra conversación y a esta visita, porque ¿qué esperamos? Y ahí tengo que decir una cosita y acotar. Cuando nosotros estábamos trabajando la ley de comunicación, vinieron los relatores y estábamos ahí con Lanza y ¿qué pasa? ¿Qué tienen que decir los pueblos afro? Y dijimos nuestra parte. Ahora, en esta crisis, en nuestro levantamiento del octubre, viene nuevamente y nos dicen, a ver, ¿qué ha pasado aquí con los medios? ¿Qué vinculación tienen estos? Finalmente, ¿qué pasa cuando yo vengo, hago una inspección, digo lo que pienso decir, creo que está pasando, luego con los gobiernos? Bueno, varias preguntas a la vez. A ver, primero, efectivamente, yo estuve encargada de la Defensoría del Pueblo por espacio de 11 meses y un poquito más, casi llego a los 12. Casi un año en el que traté de aproximarme a las diferentes situaciones de derechos humanos que había en el Ecuador. Y una de las constataciones que tuve es justamente que uno de los sectores más afectados en violación de derechos humanos era el pueblo afrodescendiente. Decidimos, y yo quiero reconocer públicamente que la resolución no es un fruto del intelecto de la Defensoría del Pueblo o de la voluntad de una defensora, sino el acercamiento directo con el pueblo afrodescendiente que llegó a nuestras oficinas y dijo, estos son nuestros problemas. Seguimos teniendo procesos de discriminación, de exclusión en el manejo de nuestros territorios. Tenemos problemas de violencia que se vive en las zonas de frontera y que estamos siendo afectados por eso. Tenemos problemas concretos de muertes a nuestras personas de las comunidades afrodescendientes. Tenemos procesos de criminalización y estigmatización del pueblo afrodescendiente. Y esto además lo tenemos en medio de que Naciones Unidas ha declarado el decenio de los pueblos afrodescendientes a nivel mundial, una declaración formal. Entonces llegaron a la Defensoría y nos contaron todos estos problemáticas que se unieron a los casos que ya veníamos conociendo en la Defensoría. La resolución sale como una apuesta para decirle y hacer un llamado de atención al gobierno nacional y decirle, no es posible que estemos en pleno decenio, porque el decenio arrancó en 2015, el 1 de enero, y se va hasta el 2024. Entonces ya han pasado, ya vamos a 5 años casi, y estamos efectivamente sin que haya una voluntad, que es lo que pide el decenio. El decenio se proclama con una mentalidad, y es que se tienen que adoptar a nivel de cada estado unas políticas que den prioridad justamente en este decenio a posicionar la protección de la población afrodescendiente, al garantizar los sistemas de justicia y el desarrollo de la población afrodescendiente. Entonces, esta era una hoja de ruta que le estaba marcando Naciones Unidas y que nosotros constatamos que no lo estaba haciendo, que contrariamente a lo que había pasado, una ley que se tenía antes en favor del pueblo afrodescendiente desapareció, fue sustituida por una ley del Consejo de Igualdad. No habían políticas específicas para crear una secretaría técnica que efectivamente le dé una viabilidad que es la necesaria para generar la política pública local, nacional, que tenga presupuesto, que tenga personal, que pueda hacer justamente un plan para ir estableciendo cómo en este periodo de tiempo se va justamente a lograr lo que quería Naciones Unidas,
que el pueblo afrodescendiente tenga un lugar destacado en la política pública nacional. La resolución sale en ese sentido. Hay recomendaciones específicas que hicimos desde el presidente de la República a la Asamblea Nacional, a los ministerios, a la Administración de Justicia. Establecimos además la necesidad de un presupuesto en específico. La recomendación fue entregada a cada uno de los ministerios, a cada una de las instancias, y pedíamos de manera periódica que nos den cuentas. La Defensoría del Pueblo tiene esta potestad de emitir esas resoluciones y por eso lo hicimos. El problema que hay con la Defensoría del Pueblo es que no tiene capacidad obligatoria para ello. O sea, no es que las resoluciones que se emitían tenían capacidad vinculante. Sin embargo, nos parecía estratégico, y esto lo hablábamos con las organizaciones, porque la resolución está ahí, la resolución recoge, y la resolución podría encontrar efectivamente con las propias organizaciones mecanismos que podrían ser hasta jurisdiccionales, con una acción de protección que digan, a ver, hay una resolución, hay el diseño que está haciendo el país, y creo que era el sentido que teníamos para haberla lanzado. ¿Para qué también sirve esta resolución? Y esto lo conecto con lo que mencionas. Efectivamente, el Ecuador, yo creo que hay un cambio en relación a los 10 años pasados ahora, que el gobierno ecuatoriano se ha abierto a la visita de organismos internacionales. Entonces tenemos visitas ya de la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de relatores de Naciones Unidas. Los relatores o grupos de trabajo son lo que se denomina los procedimientos especiales en materia de protección de derechos. ¿Qué hacen estas personas? Primero son espacios no políticos, no es que están representando a un Estado. Naciones Unidas tiene esta estructura, una política que representa Estados y otra técnica. Estas personas los procedimientos especiales son personas técnicas, especialistas en la materia, que visitan los países o emiten resoluciones también y recomendaciones, pero cuando visitan los países vienen con el espíritu de acercarse y conocer la situación que se está viviendo y recibir una amplia gama de testimonios que pueden ser desde las organizaciones directamente de población afrodescendiente, en el caso del grupo de trabajo que nos visita, y también del Estado o de diferentes actores. ¿Por qué es importante estos grupos de trabajo? Porque van al final de la visita a emitir un pronunciamiento, que es un pronunciamiento que ya anticipa por dónde irían las recomendaciones. Entonces, ahí este es un espacio importante porque el hecho de que un grupo de trabajo, un procedimiento especial, esté haciendo recomendaciones al Estado, significa que le está diciendo, pues, yo, organismo técnico, le estoy asesorando a usted para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de derechos. Los relatores no tienen capacidad obligatoria, o sea, que puedan garantizar que efectivamente sus recomendaciones se cumplan, pero las recomendaciones desde la diplomacia internacional en materia de derechos humanos tienen un peso, porque van a ser elementos que van a permitir evaluar el grado de compromiso real de los estados hacia el cumplimiento de derechos. Alimentan otros procesos como son ya las visiones de los comités, que también pueden emitir a resoluciones específicas, y también del órgano político que es el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, generalmente los gobiernos democráticos, los gobiernos que creen en que el hecho de ratificar un tratado no es un mero hecho formal, sino que genera justamente compromisos ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos, tienen que hacer un ejercicio de coherencia y decir, si yo estoy ratificando y yo he creído en la Convención contra la Discriminación Racial, por ejemplo, que es la que tenemos ratificada, yo tengo que ser coherente y establecer todas las medidas para que esta convención, unida a todas las otras convenciones en materia de derechos humanos, sean vigentes. Sirve esto, yo hago aquí un llamado, está por venir el grupo, y me parece que es fundamental que los grupos de personas afrodescendientes puedan presentar sus problemáticas y puedan ante justamente estos expertos señalar dónde están los problemas, pero también las soluciones, porque esto es lo que ellos van a retomar en sus recomendaciones. Juan, breve, que ya nos quedamos sin tiempo aquí, siempre nos vuela el tiempo. Pero sí, en ese mismo marco, ¿no?, de lo que serían esos instrumentos, lo que ya nos estaban diciendo, pero que también qué hacer nosotros, ¿no?, frente a esto. Y creo que los derechos humanos, como dicen, son indivisibles. No obstante, necesitamos profundizar en los derechos políticos del pueblo afrodescendiente. Agarrarnos del artículo 61 y comerlo, masticarlo y trabajarlo y empujarlo. Brevemente, nos dice el artículo 61,
elegir y ser elegidos. Nosotros solamente somos electores, no somos elegidos. Hay que trabajar para eso. Hay que participar en los asuntos de interés público. Hay que presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados. Cuando en el 2014 que eliminaron la ley de derechos colectivos del pueblo negro o afroecuatoriano, no nos consultaron. Hay que desempeñar, fiscalizar los actos del poder público. Hay que revocar el mandato de los que nosotros hemos elegido y no han cumplido. Necesitamos desempeñar empleos y funciones públicos con base en méritos y capacidades, y sobre todo vamos a trabajar para conformar partidos políticos y movimientos políticos que nos permita realmente llegar a la cosa pública y poder hacer que estos instrumentos de los que han hablado Gina, de los que ha hablado David y de los que todavía tenemos como una biblioteca entera, podamos consolidarlos y hacerlos realidad. Doctor David. Bueno, nosotros venimos trabajando como organizaciones de la sociedad civil. Este es el Consejo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afro. Venimos proponiendo la necesidad de que el Estado institucionalice el decenio. Eso se llama garantías de derecho. No es posible que haya una declaración internacional donde se recogen 3 ejes fundamentales, que es el reconocimiento, justicia y desarrollo, y no haya institución para poder ejecutar aquello. Nosotros en una reflexión al interior siempre decimos, si el Estado quiere mejorar la política sanitaria, ¿qué hace? ¿Fortalece el Ministerio de Educación, el de Cultura? No, fortalece un Ministerio de Salud fuerte, capaz de que planifique y ejecute una política. Mire, al inicio del periodo del presidente Moreno, tenía una idea fantástica, que era la Brigada Manuel Espejo, ¿no? ¿Qué hizo? Creó la Secretaría Técnica, ¿cierto?, para llevar adelante el proyecto Manuel Espejo. Y funciona, porque eso se llama planificación y ejecución. En el caso del pueblo afrodescendiente, existe la declaración, los acuerdos del decenio internacional, pero no hay institucionalidad. Y si no hay institucionalidad, podemos estar discutiendo los 10 años del decenio y no vamos a ejecutar nada, porque no habrá quien planifique y no habrá quien ejecute. En función de ello, seguimos insistiendo en el gobierno de trabajar el tema de la institucionalidad, y por ello estamos caminando a crear también el tercer Congreso Unitario del Pueblo Afrodescendiente en el mes de julio del próximo año, donde resolveremos algunos temas respecto al cumplimiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes con políticas, acciones tangibles y prácticas que puedan llevar adelante esto. Estamos en el 5º año y los avances no han sido sustanciales. Solo tenemos la agenda para la igualdad del pueblo afrodescendiente, pero no se ha tocado nada de esa agenda. Sin lugar a duda nos falta un montón de tiempo, pero yo quiero hacer aquí un corte. Muchísimas gracias hemos tenido aquí a Gina, a Benavides, gracias Juan Carlos Ocles, gracias doctor David Quiñones por habernos acompañado, y también tenemos ahí una agenda aquí, así es que les dejo, chicos, aquí con nuestras visitas. Bueno, aquí estamos con 2 de los integrantes del grupo Maitres, que están organizando el Festival Afro Urbano tercera edición. ¿Qué nos pueden contar de esto? ¿Dónde va a ser? ¿Qué día? ¿El costo? ¿Qué nomás se va a hacer? Por favor, chicas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Majo Valencia. El Afro Urbano va a ser el día sábado 14 de diciembre. A las 6 de la tarde básicamente va a ser el festival de música y danza. En la mañana vamos a tener un taller de mapalé intensivo. A las 4 de la tarde vamos a hacer un taller de turbantes. Así que están cordialmente todos invitados. Va a ser aquí en la 12 de octubre y Madrid, en el restaurante Identidad. El valor de la entrada es de $5 y todas las personas que quieran participar pueden asistir. El día sábado 14 de diciembre. Igual tendremos comidas esmeraldeñas, corviche, bolones. Así que tienen que asistir porque va a estar muy bueno, muy interesante. Y les esperamos el sábado, por favor, mapalé, turbantes y fiesta afro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Tambores en la Diáspora. Recuerden, el Festival Afro Urbano tercera edición en la 12 de octubre
y Madrid. Es en la casona donde está Socioempleo, si no estoy mal. Porque también esto reivindica derechos. Entonces, con esto, unas palabras de despedida, nos vamos. ¿Y qué nos dices, Mari? Bueno, agradecerles a todos, qué gusto, ha sido un espacio muy fructífero para todos, esperamos tenerles de vuelta y hasta pronto. Gracias a ustedes. Creo que tenemos.